Primero vamos a ver qué hace un dependiente judicial. Aunque depende mucho del lugar en el que trabajes, ya sea que trabajes para una firma grande de abogados o de pronto estés apoyando a un abogado independiente, sí hay ciertas funciones básicas que deberías tener en cuenta, así como algunos términos jurídicos que sí o sí deberías conocer. La principal función de un dependiente judicial es la revisión de los procesos y evitar el vencimiento de términos judiciales. Lo peor que te puede ocurrir como dependiente judicial es que se te venza un término usualmente. ¿Y qué es un término? Bueno, un término es el tiempo que a veces la ley o a veces el juez directamente concede a las partes del proceso para hacer algo. Existen muchos ejemplos diferentes y ese tiempo suele depender o variar dependiendo de lo que se esté necesitando dentro del proceso. Puede ser que se necesite aportar alguna prueba, subsanar la demanda, notificar a otra parte, en fin, hay muchos ejemplos. ¿Y por qué es tan grave? Porque digo que lo peor que te puede pasar como dependiente judicial es que se venza un término. Bueno, porque el término es el tiempo que se le concede a una parte para cumplir con una encomienda. Y usualmente no cumplir con esa encomienda pues va a tener consecuencias negativas dentro del proceso para la parte que está interesada. Para seguir con los ejemplos que ya veníamos viendo, si se vence el término para aportar alguna prueba, la parte interesada ya no podrá usar dicha prueba como soporte de sus argumentos. Si se vence el término para subsanar una demanda, el juez va a rechazar esa demanda. Si se vence el término de notificación a la parte demandada, la parte demandante va a perder la oportunidad de vincular al demandado e incluso puede que también le rechacen la demanda. Los autos y su término de ejecutoria. Las decisiones que toma un juez dentro de un proceso judicial se llaman providencias y las providencias pueden ser autos o sentencias. Básicamente las sentencias son las que resuelven de fondo las pretensiones del demandante, lo que está pidiendo dentro del proceso la persona que demanda. Para ponerlo en términos aún más simples, es cuando el juez determina, dice, quién gana y quién pierde dentro del proceso. El resto de decisiones adoptadas por el juez se llaman autos. Los autos no pretenden acabar ya con el proceso definitivamente, sino darle impulso precisamente, hacer que avance y que el juez pueda tener un mayor conocimiento más directo, más cercano de los hechos y de las pruebas que están dentro del proceso y así determinar quién tiene la razón, básicamente. Ya con eso en mente, ya sabemos que existen providencias que pueden ser autos y sentencias. Todas las providencias tienen un término de ejecutoria. Entonces, quédate con esto. Toda providencia proferida por un juez, es decir, cualquier decisión tomada por un juez dentro de un proceso judicial, tiene siempre un término de ejecutoria. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, principalmente porque el término de ejecutoria de una providencia es el tiempo que concede la ley para que las partes se pronuncien e incluso controviertan la decisión adoptada por un juez. Si a ti como parte demandante, por ejemplo, no te beneficia, obviamente, que el juez rechace la demanda, el término de ejecutoria es el tiempo prudencial y oportuno para controvertir esa decisión. Por cierto, para que vayas sabiendo desde ya, el término jurídico para controvertir la decisión de un juez, un auto o una sentencia, es recurrir o interponer recursos en contra de esa sentencia o auto. Se interpone recurso de reposición, apelación, queja, impugnación en el caso de las acciones de tutela, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿De cuánto tiempo es el término de ejecutoria de una providencia? Ahora que ya entendemos lo que es un término, sigue que veamos de cuánto tiempo es ese término de ejecutoria. Y como te decía antes, eso puede ser variado y usualmente va a depender de cómo se notifica esa providencia, es decir, de qué manera se pone en conocimiento de las partes esa decisión que está tomando el juez dentro del proceso. Hoy vamos a mencionar principalmente tres. Primero, la notificación personal. La notificación personal es la forma en que se da a conocer a las personas que todavía no son parte del proceso, no solamente un auto, una decisión tomada dentro del proceso, sino la existencia misma del proceso. El ejemplo más claro, más obvio, es cuando se interpone una demanda. El demandante tiene la tarea, la carga de notificar a la parte demandada, a esa persona a la que le está reclamando unas pretensiones. Y es que la parte demandada no tiene conocimiento de ese proceso, tienen que dejárselo saber de forma personal y así va a poder entonces dentro de ese proceso defenderse, contestar la demanda, presentar excepciones, aportar pruebas, en fin. Las notificaciones personales se pueden realizar ya sea de forma física con una empresa de mensajería tradicional
o ya sea por medios electrónicos. El más común es obviamente el correo electrónico. Y precisamente si se escogen medios físicos o medios electrónicos, eso va a cambiar el término que tiene la parte demandada, la parte notificada, para contestar la demanda. Al respecto, les recomiendo la lectura y el estudio de la Ley 2213 de 2022, que fue precisamente la ley que adoptó de manera permanente la virtualidad a raíz de la pandemia del COVID-19 que empezó en el año 2020. Ahora, la notificación en estrados. Una notificación en estrado es básicamente cuando el juez toma una decisión, como lo venimos diciendo, y la comunica, puede ser un auto o una sentencia, pero no de forma escrita, sino de forma oral, es decir, durante una audiencia. ¿Por qué no se llaman simplemente notificación en audiencia? No sé, lo quisieron hacer un poco más técnico, más complicado, pero a veces de verdad que no tiene sentido, porque como van a ver más adelante encima, la palabra estrados y estados son muy similares, entonces cuando uno le enseñan eso en la universidad puede ser terriblemente confuso. Ya en la práctica la verdad es bastante claro, pero si tú tal vez estás viendo esto en la universidad sin haberlo visto ya en el mundo real, pues puede ser bastante cansón. Pero ya, como les digo, en la vida real es bastante simple, así que no se preocupen, simplemente estrados hace referencia al espacio físico en el que se realiza una audiencia y por eso se llama así. Y ya con eso en mente, pues el término para recurrir un auto, una sentencia que se notifica en estrados es la misma audiencia, inmediatamente en el momento en el que se dicta la providencia. Finalmente, la que más nos importa para el presente curso es la notificación por estados. ¿Pero qué es un estado? Un estado es una lista en la cual cada juzgado, tribunal o órgano judicial hace públicas las decisiones que adopta en cada uno de los procesos que conoce. Entonces aquí precisamente en pantalla les estoy mostrando un estado, listado de estado, pueden ver acá, para que vayamos familiarizándonos con los archivos que suelen publicar los juzgados de nuestro país. Como pueden ver, entonces siempre arranca con el juzgado que precisamente está notificando una lista de providencias, autos o sentencias. Siempre viene esta tabla, básicamente los estados siempre tienen un número y una fecha muy importante. Y como pueden ver acá es una tabla en la que cada una de estas columnas va a corresponder a la información del proceso del cual se está notificando una providencia, y cada una de las filas pues es un proceso diferente. Tengan en cuenta que puede haber más de un auto para un mismo proceso, entonces puede haber dos, por ejemplo, de este señor Condominio Orión PH que está demandando a otro tal Kevin Vázquez Gaviria. ¿Qué identificamos primero en los estados? Pues siempre el radicado del proceso, que va a ser el número con el que identificamos ese proceso, muy importante. Después la clase del proceso, aquí como pueden ver, entonces hay ejecutivos, insolvencias de persona natural. Bueno, es que después las partes del proceso, siempre va a haber un demandante y un demandado que se está notificando, una descripción muy breve de lo que contiene ese auto o esa sentencia y la fecha del auto. También hay una columna que corresponde a el cuaderno del auto. Tal vez lo veamos más adelante, pero entonces los ejecutivos suelen tener dos cuadernos, el principal y el de las medidas cautelares. Por eso pues a veces hacen la distinción en qué cuaderno está ese auto que se está notificando, perdón. Aquí llegamos al primer paréntesis, asterisco, como quieran llamarlo, más importante, o al menos que para mí es de los más importantes, y es que a pesar de que el mecanismo e incluso la página que utilizan los juzgados siempre es la misma, o sea, todos los juzgados utilizan la misma plataforma para notificar las providencias, pues cada juzgado suele hacer pequeños cambios en la forma en que notifican esas providencias. Voy a ver si encuentro algún ejemplo. Por ejemplo, aquí vamos a ver que en la página de publicaciones procesales, ya lo vamos a ver más adelante, pero así se llama. Aquí hay la notificación por estado número 44 del 27 de marzo de 2026. La fecha es el del estado, no de los autos. Y ellos aquí, la gente del juzgado 20 civil municipal, como vimos, pues lo hacen de esta manera. Primero ponen un PDF donde está precisamente el estado y ya después todas las providencias, cada una va a ser un archivo diferente, como pueden ver. Pero asimismo hay juzgados que pueden publicar en un solo archivo PDF
todas las providencias que están notificando, y va a ser tarea nuestra abrir ese PDF y buscar el que necesitamos. Lo siguiente que sí o sí te tengo que dejar muy claro es que al momento de contabilizar el término de ejecutoria de un auto que está siendo notificado por estado, lo que nos importa es precisamente la fecha del estado, y métete eso en la cabeza. No importa que el auto o la sentencia tenga una fecha diferente a la del estado. Lo que importa a la hora de contabilizar el término de ejecutoria de esa providencia es la fecha del estado siempre. Lo que más comúnmente ocurre es que los estados tengan una fecha un día después, un día hábil después de la fecha del auto. Pero hay situaciones y momentos que son raros, pero pueden llegar a ocurrir, en que la providencia del auto tenga una fecha, digamos, 20 de mayo y el estado sea, digamos, del 30 de mayo. La fecha que nos va a importar a nosotros para saber cuál es el término de ejecutoria de ese auto es el estado. ¿Por qué? Porque es la fecha en que se puso en conocimiento de las partes. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Aquí busqué en la página de publicaciones procesales el juzgado 11 de familia del circuito de Cali. Y por ejemplo, aquí estoy viendo la notificación por estado número 42 del 6 de abril de 2026. Otra cosa, de una vez les digo, no se confíen en lo que diga aquí. Siempre lo que va a ser válido es la fecha que esté en el documento propiamente. Entonces abrimos acá el estado número 42 y como pueden ver, este es similar al de Medellín que habíamos visto. Publican un PDF para el estado y después las providencias. Y vamos a abrir aquí el estado precisamente. Y aquí también podemos ver lo que les decía previamente. Puede haber más de un auto para un solo proceso. Aquí se trata de un proceso verbal. Este es el número radicado de la señora Sandra María Díaz contra Julio César Villafuerte. Nos están diciendo que hay dos autos siendo notificados. Uno resuelve excepciones previas y el otro está fijando fecha para una audiencia. Esta fecha es la del auto, que es distinta a la del estado, que es el 6 de abril de 2026, perdón. Y bueno, ya hemos dicho mucha teoría, espero que haya quedado claro qué es un estado, pero entonces ahora sí, ¿de cuánto es el término? Bueno, usualmente son 3 días hábiles desde el momento en que se notifica por estado. Entonces vamos a volver aquí al ejemplo de la señora Sandra María Díaz, por ejemplo. Entonces aquí este es el estado y como dijimos hay dos autos siendo notificados y son estos dos precisamente. ¿Cómo los identificamos? Pues por el número del radicado, 2022-128, 2022-128. Vamos a abrir, digamos, este primer auto. Aquí está, por ejemplo, el primer auto que, como pueden ver, tiene fecha del 27 de marzo. Pero, como les decía, el estado va a tener una fecha diferente, 6 de abril. Entonces, como les decía, son 3 días que tienen las partes, demandado o demandante, para recurrir, controvertir la decisión que, en este caso, el juez 11 de familia de Cali está tomando a través de este auto que está siendo notificado por estado. Aquí, por ejemplo, el auto está resolviendo una excepción previa. No lo vamos a leer todo, pero podemos ir a el resuelve, a lo que deciden, y precisamente están diciendo declarar no probada la excepción previa presentada por la parte demandada, que la denominó falta de jurisdicción o competencia. La parte demandada, es decir, el señor Julio César Villafuerte, propuso una excepción previa y se la están declarando no probada. Desde el momento en que le notifican esta decisión, ese señor Julio César Villafuerte tiene 3 días hábiles para controvertir, para recurrir. Si la parte demandada en este caso quiere pelear esa decisión, por decirlo así, decir como, oiga, señor juez, señora jueza, usted no tiene razón en declarar no probada esta excepción porque yo le estoy dando los argumentos que son, las pruebas, en fin, yo tengo razón, tiene 3 días para interponer recursos en contra de esta providencia. Es decir, vamos a ver otra vez el estado. 6 de abril de 2026. La parte demandada entonces está siendo notificada el 6 de abril de 2026 y una vez que queda notificada empiezan a correr los 3 días del término de ejecutoria. Es decir, el estado fue el 6 de abril, entonces empezamos a contar el día siguiente, 7, 8 y 9 de abril. El 10 de abril ya la parte demandada
ya no tiene nada que hacer. Simplemente cualquier recurso que interponga en contra de ese auto, pues se le va a declarar extemporáneo y va a ser rechazado de plano. Vamos a ver otro ejemplo solamente para que quede muy claro. Vamos a buscar algún laboral. Aquí está, 474 del 2019. Ven que esto lo escriben diferente cada juzgado. Abrimos y entonces, como el estado tiene fecha 23 de febrero de 2026, vamos a ver el calendario. Entonces, ese día quedó notificada la providencia. Si una de las partes quería recurrir porque algo de lo que se decidió ahí no les convenía, entonces tenían 3 días para recurrir. 24, 25 y 26 es el término prudencial. El viernes 27 de febrero ya no podían hacer nada. Ya la decisión quedó en firme y ejecutorial. No es lo mismo el término de ejecutoria de un auto que un término concedido en el auto o un traslado. Ya sabemos entonces que todo auto notificado por estado tiene un término de ejecutoria de 3 días. Eso lo tenemos que saber de antemano porque conocemos la ley, porque nunca va a estar expresado en el auto que está siendo notificado. Es decir, ningún auto que encontremos nunca va a decir este auto vence en 3 días hábiles y se puede recurrir. No, nada por el estilo. Sin embargo, sí va a haber diferentes circunstancias y dependiendo de lo que esté pasando en el proceso, en qué etapa se encuentre, el juez a través de un auto sí puede conceder un término para que una de las partes o todas hagan algo en específico. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, como primer ejemplo, tenemos este auto del juzgado segundo laboral del circuito de Medellín. No necesitamos saber todo el contexto, lo que me importa es que veamos aquí en la parte del resuelve el numeral tercero, donde está diciendo que a la parte demandante se le está concediendo precisamente un término para subsanar la demanda o se la van a rechazar. Deberá la parte demandante, dentro del término de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto por estados, subsanar la demanda. Es decir, se le está concediendo a la parte que demandó 5 días, un término de 5 días hábiles para subsanar la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que este es un término distinto a la ejecutoria del auto en sí. Entonces aquí van a haber dos términos. El término de ejecutoria del auto, que serían 3 días, y va a ser el término oportuno para recurrir esa decisión que se está tomando. Y un término de 5 días hábiles, que es específicamente para subsanar la demanda y específicamente para la parte demandante. Aquí tenemos entonces un segundo ejemplo. Es un auto del juzgado tercero administrativo de oralidad. Vamos a ver el resuelve para que veamos lo que me interesa enseñar en este momento. Aquí, para que ustedes sepan, se trata de que la parte demandante reformó la demanda, es decir, cambió ciertos aspectos de la demanda que radicó originalmente. Entonces se admitió la reforma de la demanda y ahora se está concediendo un término para aportar una prueba, en este caso un dictamen pericial. Vamos a leer. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 del Código General del Proceso, se concede a la parte demandante un término de 10 días para que aporte el dictamen pericial que anunció en el escrito de adición y reforma de la demanda. Es decir, este auto tiene un término de ejecutoria de 3 días desde que se notificó por estado, pero adicionalmente está dando un término de 10 días hábiles para que en este caso la parte demandante presente un dictamen pericial. Vamos ahora con los traslados que están explicados en el artículo 110 del Código General del Proceso. Traslados. Cualquier traslado que deba surtirse en audiencia se cumplirá permitiéndole a la parte respectiva que haga uso de la palabra. Salvo norma en contrario, todo traslado que deba surtirse por fuera de audiencia se surtirá en secretaría por el término de 3 días y no requerirá auto ni constancia en el expediente. ¿Qué es un traslado entonces dentro de un proceso judicial? El término de traslado es un concepto similar a los términos que hemos venido estudiando hasta ahora, porque también es un tiempo determinado que el juez o la ley conceden a las partes. Sin embargo, la diferencia radica en que el término de traslado es un tiempo en que las partes se pueden pronunciar no respecto a una decisión del juez, sino frente a algo aportado o propuesto o manifestado por otra parte del proceso. Similar a lo que pasa con las providencias y que pueden ser notificadas de una u otra manera, los traslados también se pueden correr ya sea en audiencia o ya sea por escrito. En caso de que se haga en audiencia, es decir, de forma oral, el momento para descorrer o pronunciarse sobre eso que se está dando traslado
es la misma audiencia, similar a las notificaciones en Strava. El juez literalmente va a decir corro traslado de, digamos, la solicitud interpuesta por la parte demandada y le va a conceder a cada una de las partes tiempo para que se pronuncien respecto a eso que se manifestó por parte de la parte demandada. Por eso, por ejemplo, si una de las partes en el litigio pretende que se revoque un auto e interpone un recurso en contra de ese auto, el juez tiene que correr traslado de ese recurso a la contraparte para que ésta pueda pronunciarse, porque por supuesto esa decisión puede afectarla o puede ser no beneficiosa para ella. Esto es muy importante porque aunque el juez todavía no esté profiriendo sentencia o no esté resolviendo de fondo el proceso, todas las decisiones que se toman a lo largo del proceso pueden afectar a las partes. Por eso es que el juez no debe llegar a ninguna decisión sin haber escuchado a todas las partes. Es una parte básica del debido proceso. Vamos a ver entonces un ejemplo. Aquí entonces fui a la página Publicaciones Procesales y busqué el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá y encontré precisamente un traslado que tiene fecha 10 de abril de este año 2026. Vamos a abrirlo para que veamos en qué consiste. Ven que es muy similar a la publicación de un estado. En este caso también hay un documento PDF que corresponde a la fijación en lista y están 3 documentos PDFs que son cada uno de los documentos que están siendo trasladados, a los que se les está corriendo el traslado. Entonces aquí podemos ver precisamente en qué consiste un traslado o una fijación en lista. Es muy similar al documento que corresponde a un estado, también tiene el número de radicado del proceso, la clase de proceso, las partes, el tipo de traslado y el término que se está precisamente dando a las partes para pronunciarse respecto a, por ejemplo, este traslado de un recurso de reposición. En este caso es del 13 de abril del 2026 al 15 de abril de 2026. Ahora veamos precisamente uno de estos documentos que están siendo trasladados. Por ejemplo, el de Santiago Villanueva Valencia contra María Cristina Jauregui. El radicado es 2017-652 y aquí lo podemos encontrar. Ven que no se trata de algo proferido por el juzgado, aquí no vamos a encontrar ese mismo formato porque fue precisamente un recurso interpuesto por una de las partes a la cual se está corriendo traslado. Aquí podemos verlo ya en un auto propiamente, miren. En este del 48 Civil Municipal del proceso 2021-40, nos están diciendo que la parte demandada se encuentra notificada personalmente y que interpuso un recurso de reposición en subsidio de apelación. De ese escrito de reposición, de ese recurso, por secretaría, córrase traslado conforme a los parámetros del artículo 110 del Código General del Proceso. ¿Qué está pasando precisamente en este auto? El juez está ordenándole a la secretaría de su despacho que corran traslado de ese recurso de reposición interpuesto por la parte demandada a través de la fijación en lista que está contenida precisamente en el artículo 110 del Código General del Proceso. Es decir, que en este caso va a tener que haber un documento similar al que ya vimos, como estos, solo que del respectivo juzgado, con los datos de ese proceso, concediendo un término para que, en este caso, la parte demandante se pronuncie sobre ese recurso que fue interpuesto por su contraparte. Entonces ya con eso vimos que el juez mediante el auto puede ordenar que se le corra traslado de alguna pieza procesal. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado porque existe la posibilidad de que ese traslado se haga de forma automática a través de simplemente la fijación en lista sin que haya salido ningún auto que ordenara correr ese traslado previamente. Es precisamente de lo que habla el artículo 110 del Código General del Proceso, porque nos dice que no requerirá auto ni constancia en el expediente. Entonces tengan mucho cuidado porque hay que estar pendiente no solo de los estados, sino también de los traslados. Y por otra parte, puede que ni siquiera hagan la fijación en lista. Muchas veces los despachos entienden que una vez que se están pronunciando respecto a eso que tiene que ser trasladado en un auto, las partes deben entender que el término de traslado es el mismo que el término de ejecutoria del auto. No sé si me hago entender. Es decir, ni siquiera publican el traslado con una fijación en lista, sino que se entiende que una vez que se puso en conocimiento esa pieza procesal a través de un auto, ya está corriendo el término de traslado para que la contraparte se pronuncie
respecto a lo que sea que se haya aportado en el proceso. A mí personalmente me pasó un par de veces que no contabilicé bien el término de traslado, pensando que el juzgado iba a hacer esto de publicar la fijación en lista después. Pero la verdad es que no todos los juzgados cumplen con ese protocolo. Lo mejor siempre va a ser es confirmar con ese juzgado cuál es el término que se está concediendo y desde cuándo lo están contando. Otra forma en que se puede efectuar un traslado dentro de un proceso judicial es a través de un mensaje de datos que usualmente se traduce en un correo electrónico. En este punto es importante que volvamos a hacer referencia a la Ley 2213 del 2022, más específicamente al parágrafo del artículo 9. Es decir, que si la parte del proceso que está remitiendo esa pieza procesal, ese escrito del cual se tiene que correr traslado dentro del proceso, si la envía por correo electrónico a las demás partes, el juzgado va a poder omitir todo este proceso y todo este protocolo del que venimos hablando previamente. No tiene que publicar una fijación en lista, no tiene que hacer mención en un estado del hecho de que se va a correr traslado de esa pieza procesal, sino que se va a hacer de forma automática desde que se acredite que las otras partes recibieron ese correo electrónico. Y el término de traslado, es decir, el tiempo que tienen las partes para pronunciarse sobre ese escrito, va a empezar a correr 2 días hábiles después del envío de ese correo electrónico. Eso también es muy importante y relevante, ya que no solamente hay que estar pendiente de lo que publica el juzgado por internet, sino que también hay que estar revisando constante, incluso diariamente, diría yo, el correo electrónico del apoderado o apoderada, es decir, del abogado principal que está en el proceso judicial. Vamos con los oficios en un proceso judicial. Artículo 111. Comunicaciones. Los tribunales y jueces deberán entenderse entre sí, con las autoridades y con los particulares por medio de despachos y oficios que se enviarán por el medio más rápido y con las debidas seguridades. Los oficios y despachos serán firmados únicamente por el secretario. Las comunicaciones de que trata este artículo podrán remitirse a través de mensajes de datos. Un oficio es básicamente una petición que realiza el juez a alguien que no hace parte del proceso. Ese alguien puede ser una persona natural, una persona jurídica o empresa o una entidad del Estado. Esa persona no se va a hacer parte del proceso, no va a ser vinculada, simplemente cumple con una petición que le hace el juez que es necesaria para que el proceso avance. Aquí tenemos entonces un ejemplo, un auto del Juzgado Segundo Civil Municipal de Popayán. En este caso se está ordenando a una de las partes a que tramite un oficio a la DIAN, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y se le está concediendo un término de 30 días. Como podemos ver, se ordenará oficiar a la DIAN a fin de que realice los pronunciamientos a que haya lugar, remitiendo los anexos pertinentes a costa de la parte interesada. Es decir, a pesar de que el oficio lo va a elaborar el mismo juzgado, es labor de la parte interesada, en este caso, tramitar ese oficio. Y tramitar el oficio, ¿qué es? Simplemente mandárselo, comunicárselo de forma oficial y por los medios expeditos y oportunos a, en este caso, la DIAN. Podemos ver entonces en el resuelve, que aquí le llamaron dispone, oficiar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sección cobranzas, a fin de que se sirvan a informar este despacho si la causante se encuentra paz y salvo por todo concepto ante dicha entidad. La elaboración del oficio entonces va a ser labor del juzgado, pero en realidad es algo de lo que las partes también tienen que estar muy pendientes, en especial, como vimos en este ejemplo, aquella parte que está interesada en que se tramite ese oficio. ¿Por qué? Porque si ese oficio no está correctamente elaborado, puede que esa entidad que está siendo oficiada no cumpla con la petición que se le está haciendo o que la haga de forma incorrecta, y eso lo que va a causar es que el proceso se demore incluso mucho más tiempo del que por sí se demoran los procesos judiciales aquí en Colombia, que son bastante lentos y tardíos. Entonces, muy importante, si tú eres la parte interesada en que se elabore y se tramite un oficio, no te quedes con el hecho de que el juzgado ya lo elaboró y lo firmó. Siempre revisa que su contenido sea correcto, especialmente datos como los siguientes: el radicado del proceso, los 23 dígitos que conforman todo el radicado tienen que estar correctos, los nombres de las partes, la persona o la entidad a la que va dirigido ese oficio, y datos como direcciones de domicilios de un inmueble, de un local comercial, los correos electrónicos, tal vez un número de teléfono, las placas de un vehículo. Todo tiene que estar perfectamente, porque literalmente si cambia un número,
puede que todo se eche para atrás. Para que nos familiaricemos con el documento, aquí tenemos un modelo de cómo es un oficio usualmente. Entonces, siempre va a tener un número de referencia, una fecha, y aquí es donde tenemos que empezar a revisar con lupa y con detalle. Primero va a estar precisamente la persona natural, jurídica, empresa o entidad que está siendo oficiada. Eso tiene que estar correcto, obviamente. La referencia quiere decir qué tipo de proceso se está llevando adelante. El proceso, muy importante, que los 23 dígitos del radicado que irían en esta parte pues estén correctos, y también el demandante y el demandado, las partes del proceso. Y bueno, como pueden ver, ya ahí sí va a cambiar en cuanto a cómo lo redacte cada uno de los juzgados. En este caso, por ejemplo, vemos que escribieron que en cumplimiento a tal auto, porque como vimos, la orden de oficiar a una entidad pues tiene que quedar en un auto usualmente. En este caso se trata de una entidad a la que le están solicitando el embargo de algún bien, y precisamente lo que les decía, estamos viendo los detalles de un bien inmueble. En ese caso, la dirección, la matrícula inmobiliaria y demás datos específicos tienen que estar correctos, o si no, la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos no va a poder cumplir con esa petición que le está pidiendo, valga la redundancia, el juzgado que envía este oficio. Y finalmente siempre lo va a estar firmando el secretario de ese juzgado. Y finalmente, los memoriales. Este concepto irónicamente es el que más me ha costado explicar en palabras, porque es también el más simple de todos. Es simplemente un memorial, es un documento por el cual las partes, o en realidad cualquier persona interesada, se comunica con el juez. Es decir, cada vez que hacemos una solicitud al despacho se hace a través de un memorial. Ya más adelante en el curso vamos a elaborar un memorial propiamente para que quede completamente claro. Conclusiones de esta primera parte. Toda providencia cuenta con un término de ejecutoria, que es el término oportuno para interponer recursos en contra de esa providencia. Lo que más evita un dependiente judicial es el vencimiento de términos judiciales. Todo auto o sentencia que sea notificada por estado deberíamos conocerla en el primero o segundo día de ejecutoria para que tengamos más tiempo para recurrir. Recuerda, el término de ejecutoria de una providencia que es notificada por estado empieza siempre a contar el día siguiente a la fecha del estado. Diferencia siempre una notificación por estado de un traslado o fijación en lista. Hay autos que no se publican como todos los demás, deben ser solicitados al juzgado por correo electrónico a través de un memorial. Y bueno, creo que ya con eso podríamos terminar de revisar los conceptos básicos que deberías conocer antes de empezar como dependiente judicial. Muchas gracias por haber visto la totalidad de este video. Vamos a tener más clases, así que suscríbete, dale me gusta y pásaselo a alguien que también pueda serle útil. Y bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima ocasión.